Como una aplicación del teorema de transformación, vamos a presentar a continuación la distribución de una suma y de una diferencia de variables aleatorias. Vamos a suponer que x y y son variables aleatorias reales definidas sobre un espacio de probabilidad omega fp con función de densidad de probabilidad conjunta f. Vamos a considerar que G es la aplicación que a una pareja XY la manda en X más Y, X menos Y. Entonces, X más Y, X menos Y. Y vamos a considerar entonces el vector aleatorio y sea ZW, el vector aleatorio G de X, Y, es decir, Z es igual a X más Y W es igual a X menos Y. Entonces, tenemos que la inversa de la aplicación G, ¿sí?, está por lo siguiente. Entonces, tenemos que esa inversa es H, tomo una pareja XY y la mando en X más Y sobre 2, X menos Y sobre 2. El jacobiano de esta transformación, entonces, el jacobiano de la transformación inversa estaría dada por un medio menos un medio, es decir, esto nos da menos un medio. Por el teorema de la transformación, tenemos que una función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio ZW está dada por lo siguiente. Entonces tendríamos que el vector ZW está dado por, entonces veamos a ver por quién. Entonces sería f de ZW evaluada en un punto de la forma XY, pues va a ser igual a la función de densidad del vector aleatorio XY, que le hemos llamado F, ¿sí?, evaluada en la transformación inversa, es decir, en X más Y, X menos Y sobre 2, y por el valor absoluto del jacobiano, o sea, el valor absoluto de menos un medio. O sea, nos da un medio de F de X más Y sobre 2, X menos Y sobre 2. Ahora vamos a calcular las marginales de Z y de W, con lo cual tenemos entonces fórmulas generales para determinar la densidad de la suma de variables aleatorias y de la diferencia. Luego, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver qué sería lo que vamos a obtener. Entonces, se tiene que la función de densidad de la variable aleatoria Z, evaluada en un Z, pues va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la función fZW, evaluado en un ZW integral, entonces con respecto a la segunda variable, ¿sí? Esto entonces nos va a dar igual a la integral de menos infinito a infinito de un medio de f de z más w sobre 2, z menos w sobre 2, y esto integral con respecto a w. Y esto pues es lo mismo que tener la integral entre menos infinito e infinito de f de u z menos u integral con respecto a u, y es igual, haciendo simplemente un cambio variable, a la integral de menos infinito a infinito
de f de u, nos quedaría f de z menos u de u. Análogamente, podemos obtener la función de densidad de la diferencia de las variables aleatorias. Entonces tendríamos f de w evaluado en un w, pues va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad de probabilidad conjunta de z y w, ¿sí? Evaluado en un punto zw. Y esto lo integramos con respecto a z, y esto nos va a dar igual entonces a la integral de menos infinito a infinito de un medio de f de x más w sobre 2, bueno, leámoslo aquí para dejar la misma notación. Entonces sería f de z más w sobre 2, z menos w sobre 2, y estamos integrando con respecto a z. Y esto pues va a ser igual, haciendo simplemente un cambio de variable. Esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de f de u menos w, integral con respecto a u, y es igual a la integral de menos infinito a infinito de f de u más w u e integral con respecto a u. Como caso especial podemos deducir lo siguiente. Entonces, si x y y son variables aleatorias independientes, entonces estaríamos obteniendo lo siguiente para la función de densidad de la suma. Entonces tendríamos que f de z evaluado en un z, que es sencillamente la función de densidad de x más y evaluada en z, entonces siguiendo lo que tenemos anteriormente, esto va a dar igual a la integral de menos infinito a infinito, ¿sí? De f de u, z menos u, de u, y como las variables aleatorias son independientes, pues esto nos va a dar igual a la integral de menos infinito a infinito de f sub x evaluada en u por f sub y evaluada en z menos u, integral con respecto a u. También es igual a, también se tiene que f de x más y evaluado en un z, pues es la integral de menos infinito a infinito de f de z menos u, f por f de z menos u, f de z menos u, u de u. Entonces, si son independientes, esto va a ser la integral de menos infinito a infinito de f sub x evaluada en z menos u, f sub y evaluada en u, integral con respecto a u. Estas expresiones se acostumbran a escribir sencillamente como, esto se acostumbra a escribir, entonces se acostumbra a escribir como f sub x estrella, f sub y evaluada en z. Lo mismo aquí, esto se acostumbra a escribir como f sub x estrella, f sub y evaluada en z, y esto se llama la convolución de f sub x y f sub y. Finalizamos con un pequeño ejemplo, un ejemplo de aplicación del resultado anterior. Vamos a suponer que
X y Y, sean X y Y, variables aleatorias con función de densidad de probabilidad conjunta. Entonces vamos a suponer que está dada por la siguiente expresión. Entonces vamos a tomar f de xy va a ser igual a 3x si 0 es menor o igual que y, menor o igual que x menor o igual que 1 y vale 0 en otro caso. Y vamos a mirar entonces cuál sería la función de densidad de W. Entonces la función de densidad de W, donde W es la diferencia entre X y Y, entonces si W es igual a X menos Y, se tiene que, veamos a ver qué sería lo que estaríamos obteniendo, de acuerdo a las fórmulas que hemos deducido anteriormente. Entonces se tiene que la función de densidad de W evaluada en un W, de acuerdo a la fórmula que acabamos de enunciar, sería la integral de menos infinito a infinito de f de u menos W e integral con respecto a u. Como para este caso particular tenemos que f de u menos W, pues esto no es otra cosa que 3u si 0 es menor o igual que u menos W es menor o igual que u y esto menor o igual que 1 y vale 0 en otro caso. Y entonces haciendo la integral se tiene que sencillamente la función de densidad de W va a ser igual, evaluada en un W, va a ser igual a la integral de W a 1 de 3u por la función indicadora del intervalo 0, 1 evaluada en W y esto integral con respecto a u. Y esto pues no es otra cosa que 3 medios, ¿sí?, de 1 menos W cuadrado por la función indicadora del intervalo 0, 1 evaluado en W.